Gracias nuevamente por la invitación. Debo reconocer algo, ¿no? El otro día cuando estaba en las conferencias de los jóvenes, vi y veo también en transmisión ICR y me preguntaba qué era la R. ¿Sí? Yo pensaba, ¿serán los hermanos renovados o los hermanos revolucionarios? Le pregunté a mi esposa, me dice, no, tiene que ver con la ubicación donde está el templo, el local, en calle Resistencia, creo que es. Así que, bueno, pero sea donde nos encontremos, la R puede significar que somos la Iglesia Cristiana Evangélica de los redimidos, de los rescatados, de los renacidos, ¿sí? De los reconciliados con Dios. ¿Y cuántas R podemos agregar? Regenerados por la sangre de Cristo. Qué bendición poder, aunque no nos conocemos personalmente, la única que conozco personalmente ahí a Melissa, hay una buena razón para que ella haya venido para acá. Muy bien. Y así que vamos a compartir una lectura de la palabra del Señor en esta noche. Y vamos a estar viendo este pasaje en Romanos, el capítulo 12. Romanos, el capítulo 12. Romanos 12. Bueno, no puedo compartir la pantalla. Bueno, yo les leo lo que dice Romanos 12, el versículo 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. David, ahí podés compartir pantalla si querés. Bueno, muchas gracias. Bueno, no sé, no me autoriza. Bueno, no importa. Dejemos así nomás, por algún motivo debe ser. Versículo 2, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quizás hay personas que cuando leen esto le puede llegar a decir, esto me viene al pelo. Yo quiero que mi vida sea buena, que sea agradable, que sea perfecta. Entonces voy a cumplir con la voluntad que este texto me está diciendo. Como que están buscando alguna manera, alguna buena suerte, algún muleto de donde agarrarse para poder ellos tener una vida de éxito. Quizás un estudiante ha terminado de cursar sus estudios, tiene por delante toda una vida, una carrera, quizás en alguna empresa, y él quiere llegar a ser, tiene esa buena intención de llegar a ascender, a crecer en su carrera, y necesita que le vaya bien, ¿sí? Así que busca quizás este tipo de cosas, estos pasajes que dice que, bueno, yo voy a cumplir con la voluntad que es buena, agradable y perfecta. Bueno, para que puedan comprender, este pasaje no está haciendo referencia a esto. No es que la persona que hace la voluntad de Dios va a hacer lo que a él le parece. Justamente
este pasaje que hemos leído dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Primer punto, entonces, cuando leemos este pasaje, está haciendo referencia a la voluntad de Dios. No a lo que yo quiero, es que muchas veces nosotros queremos cosas y después le avisamos a Dios qué es lo que Él tiene que hacer. Pretendemos que nos traiga el hecho de que yo voy a las reuniones, el hecho de que yo doy una ofrenda a algún misionero, el hecho que yo colaboro con alguna actividad, como que eso me tiene que traer buena suerte y Dios me tiene que recompensar por ese trabajo o por esa actitud que yo he tenido. Nada más lejos de la realidad. Dice este texto, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Pero no nos olvidemos cómo hemos empezado este versículo, que para cumplir, para conocer la voluntad de Dios, no tenemos que conformarnos a este siglo, sino tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que lo primero que podemos ver, la voluntad de Dios muchas veces es muy distinta a la voluntad que yo quiero para mi vida, porque nuestros principios muchas veces son principios basados en lo que el mundo opina. Y lo que el mundo opina, el sistema mundo es muy diferente a lo que Dios quiere para nosotros. Es más, es diametralmente opuesto a lo que el sistema del mundo versus el sistema de Dios. Y muchas veces mis prioridades están basadas en la manera de pensar del mundo. Y queremos que Dios haga lo que nosotros decimos. Nada que ver. Vamos a ver dos ejemplos nomás rápidamente para poder demostrar, o quizás ya seguramente ya se están dando cuenta, que el sistema del mundo es opuesto al sistema de Dios. ¿Se acuerda de la madre de Juan y Jacobo, Santiago, los hijos de Zebedeo? Ella se encontró con el Señor Jesús y le pide un favor a Jesús, que en tu reino uno se siente a tu izquierda y el otro se sienta a tu derecha. Jesús evidentemente le responde de manera correcta que no es de él la autoridad de designar quién va a estar a un lado y quién va a estar el otro, depende del Padre. Pero sí dice en Mateo capítulo 20, versículo 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser primero entre vosotros será vuestro siervo. En el mundo, el tener autoridad, el ser grande, el ser famoso, el estar en primera fila, ser el gerente, el CEO de una empresa, eso tiene gran valor. Pero, ¿qué dice el Señor Jesús con respecto a su reino? Dice, pero el que va a ser primero tiene que ser el que sirve. Y el Señor Jesús, nuestro mejor ejemplo de servidor, el Hijo del Hombre, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que el sistema del mundo versus el sistema de Dios. Dos sistemas opuestos el uno del otro. Otros valor que el mundo considera muy importante es tener efectivo, tener plata. Es que hay que comprar lo último que ha salido. Hay que tener la mejor tarjeta, la mejor financiación, todo lo mejor para poder tener algo. Porque para hacer hay que tener, dice el mundo. Y a veces vamos y ni sabemos qué cosas estamos comprando. ¿Sí? Estaba viendo el otro día equipos de música y dice que tiene el Jet Bass Booster. No sé qué es eso. Bueno, más o menos por la sigla en inglés puedo darme cuenta qué puede ser.
tiene un equipo hi-fi. Y uno dice, bueno, ¿qué es el hi-fi? Bueno, suena Wi-Fi, bueno, suena en inglés, parece importante. Lo compramos porque eso debe ser algo de valor. Y si yo tengo eso, voy a ser importante. Yo quiero tener el último modelo del vehículo. ¿Y cuántas cosas para el mundo es importante? ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Qué dice en 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículo 8? Pablo, hablando o escribiendo a Timoteo, dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Una escala de valor totalmente diferente. El Señor nos dice, quédense tranquilos. Él ha prometido suplir nuestras necesidades. No darnos con los lujos, no darnos con lo que a nosotros se nos ocurra, sino en cumplir nuestras necesidades. Y para que no quede ninguna duda que el sistema mundo es opuesto al sistema de Dios. En 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Qué privilegio!, ¿no? Saber de que lo que hay en este mundo temporal, un día lo tenemos, al día siguiente no lo tenemos, pero aquellos que hacen la voluntad de Dios permanece para siempre. Por toda la eternidad vamos a estar con Él. Entonces, cuando acá habla en Romanos 12:12 que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, quizás no sea como yo pienso, sino como Dios lo piensa. Y Él es soberano y Él sabe todas las cosas. Quizás sea la voluntad de Dios que yo pase por una etapa de enfermedad. Quizás es necesario que yo pase por una etapa de necesidad para que yo pueda depender cada vez más acerca de Dios. Así que por fe podemos decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quizás no sea según mi esquema, porque a veces pensamos como piensa el mundo. Pero la voluntad de Dios, según el esquema que Dios ha planeado y Él ha trazado desde antes de la fundación del mundo, es buena, agradable y perfecta. Pero para poder llevar a cabo y conocer el plan, el propósito, la buena voluntad de Dios, nos insta en la primera parte de este versículo a no conformarnos a este siglo, sino seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra conformar quiere decir amoldar, poner en un molde, ¿no? Se me ha ocurrido pensar en los que hacen ladrillos, en la cortada de ladrillo. Ellos tienen un molde, ¿sí? Y ponen el barro dentro de ese molde, lo aplastan, hacen un poco de presión para que se desparrame todo el barro dentro de ese molde y luego lo sacan al molde y ahí queda el ladrillo para secarse al sol y luego después lo cocinan, o si es adobe quedará así. Hacen otro igual y todos los ladrillos de misma forma, mismo tamaño, y eso es lo que hace el mundo. Nos quiere amoldar, que todos pensemos iguales. Las redes sociales, la televisión, todos nos inculcan, meten en nuestras cabezas su manera de pensar. Las propagandas, el consumismo, todos quieren que pensemos y seamos iguales. Pero, ¿qué
lo que nos pide aquí, que no tenemos que conformarnos a este siglo, no tenemos que tener la manera de pensar. Y esto, ¿cómo es posible cambiar la manera de pensar? Mediante la renovación del entendimiento. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar. Evidentemente, para poder cambiar algo en nosotros, primero tenemos que querer cambiar. Entonces, si está en nosotros el querer cambiar, hay un solo problema. Tampoco nosotros podemos, con nuestras propias fuerzas, no podemos nosotros por nosotros mismos cambiar. Hace falta una transformación. Y esta palabra dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra transformados del original quiere decir metamorfosis, o se traduce al español como metamorfosis. ¿Sí? Aquel bichito, aquel gusanito que se mete en un capullo, se envuelve y al poco tiempo ese gusano sale con alas y sale volando y se convierte en una mariposa. Es una metamorfosis. La metamorfosis se produce desde adentro hacia afuera. El mundo nos presiona, nos amolda, nos quiere amoldar, nos quiere presionar de afuera hacia adentro. Pero la transformación que habla Romanos, el versículo 12:2, es desde adentro hacia afuera. ¿Y cómo somos transformados? Por medio de la palabra de Dios. Ustedes recordarán quizás en física aquel, no sé, llamarlo axioma o aquel principio que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio en el mismo tiempo, ¿sí? No caben, ¿sí? Bueno, esta es la idea, de que a medida de que nosotros nos saturamos de la palabra de Dios, a medida de que nuestro entendimiento es renovado por medio de la palabra de Dios, nuestro deleite sea, como dice el Salmo 1, que nos podemos deleitar, deleítate a sí mismo, bueno, ese otro salmo, se me fue el versículo, no lo tengo anotado, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni en silla de escarnecedor se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová, el deleitarnos en el Señor, el poder aprender y imitar al Señor Jesucristo, que eso pueda llegar a ser el deseo de nuestro corazón. Y a medida que eso va ocupando mi mente, entonces va expulsando el sistema mundo de nuestra manera de pensar. Entonces, esta metamorfosis, esta transformación que pide Pablo, es de adentro hacia afuera. Por nosotros, no lo podemos hacer nosotros. Solamente es la palabra de Dios, obrando en nuestra vida, que puede hacer esta transformación. Rápidamente vamos al primer versículo, ¿sí? Hemos comenzado leyendo el versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acá empieza Pablo, dice, os ruego, ¿no? Yo me imagino Pablo un apasionado por Dios y tratando de transmitir esto a los romanos, a los ciudadanos romanos, a esta carta, y está diciendo, os ruego, hermanos, ¿sí? Con toda la pasión que había en su corazón, queridos, esto es lo que vale la pena. Y entonces, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque hoy en día hay muchas personas que son motivados quizás porque, bueno, yo sigo a Jesús, o
yo quiero hacer las cosas para Dios porque yo quiero que Él arregle mi vida. Si yo hago esto, seguro que el Señor me va a prosperar, ¿no? Hay tantas personas que lucran con esto de la prosperidad. O quizás, si yo hago esto, el Señor me va a sanar. Voy a tener riqueza, fama, voy a ser sano. Cuántas cosas que a veces detrás de nosotros hay esa motivación, el tratar de nosotros agradar a Dios con lo que nosotros hacemos. Pero Pablo, ¿qué es lo que dice? Os ruego por las misericordias de Dios. Debe ser nuestra motivación, las misericordias de Dios. En Romanos, los primeros 11 capítulos de Romanos explica lo que Dios hizo por nosotros, cómo Él entregó su vida y cómo a través de su muerte nosotros somos justificados, somos librados de la condenación, somos libres de la esclavitud, del pecado y cuántas cosas. Estuvimos compartiendo con nuestro hermano Don Osvaldo el otro día. Él hablaba de Romanos el capítulo 6, tenemos que saber y después de saber, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, y eso nos lleva a la única opción que nos queda, de presentarnos a Dios, como dice Romanos el capítulo 6. Pero eso es una partecita. Todo este capítulo se trata de esto, de lo que Dios hizo por nosotros por medio del Señor Jesucristo. Y ahora el capítulo 12 empieza con cómo tengo que responder yo a lo que el Señor Jesús hizo por mí. Entonces, acá dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentar nuestros cuerpos, no solamente nuestra mente, sino todo nuestro cuerpo. Nuestra lengua, uy, qué complicado. Los ojos, qué es lo que miramos. Nuestras manos, nuestros pies, a dónde vamos. Todo para el Señor. ¿Cómo tengo que entregarlo? Como un sacrificio vivo. Dios acepta el sacrificio vivo. Esto vale para los renacidos, para los que están vivos espiritualmente. No se trata de un religioso que hace determinadas cosas, hace algún ministerio. No. Sino que el Señor quiere que nosotros entreguemos todo nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Sacrificio santo, nos está hablando, el santo quiere decir separado o cortado. Y tenemos que estar separados del mundo. Si bien estamos en el mundo, pero a pesar de estar en el mundo, estamos separados del mundo, porque somos santos por lo que el Señor Jesús hizo para Él, separados del mundo. No conformarnos a lo que este siglo nos pide, ¿sí? Nos exige, sino porque hemos renovado nuestra mente a través de la palabra del Señor, a través de su obra en nosotros, es que nosotros podemos vivir separados, agradando a Dios con nuestras vidas y siendo de bendición para otras personas. Pero cuando dice acá, no solamente es por un tiempo, porque yo puedo decir, bueno, yo estudio 10 horas la Biblia, pero ¿y qué hago en el resto de las horas cuando no estoy estudiando la Biblia, por ejemplo? Exageremos que sea así, ¿sí? Bueno, ahí satisfago mis deseos carnales mirando quizás programas que no convienen en la tele o haciendo cosas que no convienen con mi cuerpo. Esto de servir, a ofrecer nuestra vida en sacrificio vivo, es lo que el Señor quiere, santo, separado del mundo. Y, por supuesto, agradar al Señor en todo lo que yo hago, en todo lo que yo digo.
Entonces, cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ese debe ser nuestro culto racional. Ese culto, a veces pues, creemos que el culto simplemente es cuando tenemos reunión, ¿sí? Pero nuestra vida debe ser un reflejo de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros, agradando a Él con nuestra forma de vivir, siendo algo racional, algo coherente con lo que decimos, con lo que vivimos. No hay nada más triste de personas que dicen que son creyentes. Ahí tengo compañeros del trabajo que dicen que son creyentes, pero se comportan de una manera que uno dice, estos son peores que la gente del mundo. Pero ellos dicen gloria a Dios o se tratan entre ellos de hermanos. ¿Y qué es? Objeto de burla. Porque las personas no leen la Biblia, la gente del mundo, pero sí ven nuestra vida. Y cuando algo hay incoherente se dan cuenta. Y es objetivo muchas veces de deshonrar el nombre de Dios. Por eso Pablo nos insta a que nuestro culto sea algo coherente, culto racional, algo que agrada a Dios con nuestra vida. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Escuchaba el otro día, quería compartir algo que no se me había ocurrido de este versículo, ¿sí? Y este predicador decía de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Está haciendo referencia a los atributos de la voluntad de Dios. Y esto quizás otra perspectiva que nos ayuda a entender un poco más, a abrir nuestro conocimiento y lo que Dios quiere para nosotros. Y él dice que la voluntad de Dios es buena. Buena quiere decir que es saludable. Si yo quiero hacer la voluntad de Dios, debo hacer algo respecto a mi vida espiritual. Quizás tengo que hacer cosas que sean saludables para mi vida espiritual. Tengo que agradar a Dios en nuestra forma de vivir. Quizás, como hemos dicho, la voluntad de Dios sea que yo pase por una situación difícil. Quizás, como decía el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, pero sin embargo él tenía la confianza, no temeré mal alguno. Evidentemente la voluntad de Dios no es, por ejemplo, que vaya a una bailanta, porque eso no es saludable para mi vida espiritual. Así que una de las características es que la voluntad de Dios es saludable, es buena, es agradable a Dios. Si yo quiero hacer algo que agrade a Dios, entonces voy a procurar justamente eso, ser en las cosas que yo hago, agradable a Él, aún en los detalles más pequeños, agradable a Dios. Y este último dice perfecto. Esto hace referencia a algo íntegro, algo completo. Es la voluntad de Dios de que lo que yo haga no solamente sea algo bueno para mi vida espiritual, saludable para mi vida espiritual, algo que sea agradable a Dios, en que lo que yo hago, sino también la voluntad de Dios es íntegro, es perfecto. Doy un ejemplo. Quizás yo puedo decir, bueno, es la voluntad de Dios que yo me vaya a la India a predicar el Evangelio. Bueno, pero yo soy casado. Tengo una responsabilidad. Antes de ir a predicar a esos lugares, tengo una responsabilidad primero con mi esposa. Tengo una responsabilidad con mis hijos. Tengo responsabilidad que está sobre, en primer lugar, antes de ir a predicar a la India. Bueno, evidentemente puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? No es que estoy diciendo que no hay que predicar, pero lo que sí estoy diciendo, no puedo descuidar
el área importante, mi ministerio más importante, en este caso la familia, para atender un ministerio que está en segundo lugar. Porque la voluntad de Dios es íntegra. Yo no puedo violar, por así decirlo, una parte de la voluntad de Dios para hacer lo que yo quiero, Dios quiere para mí. Es un conjunto, es completo, es íntegro. Así que para tener en cuenta, cuando queremos hacer algo, ¿será la voluntad de Dios? Debemos preguntarnos, ¿lo que voy a hacer es bueno para mi vida espiritual, es saludable? Cuando voy a hacer algo y me pregunto, ¿será esto que yo voy a hacer agrada a Dios? ¿Será que lo que yo voy a hacer es perfecto, es íntegro? ¿No estoy violando algún principio de la Biblia para tratar? Recuerden, para Dios lo más importante es nuestra integridad, ¿sí? Él quiere que seamos íntegros. No es, la gente del mundo dice, bueno, si podemos justificar el hecho, está todo bien. Pero el Señor quiere que nosotros seamos hombres y mujeres íntegros, que nuestra vida puedan glorificar a Dios con lo que hacemos y decimos, que nuestra vida puede ser, como hemos leído, el culto racional. Que el Señor nos ayude, nos bendiga en esta noche y que esto pueda ser realidad en nuestra vida. Vamos a terminar leyendo nuevamente estos dos versículos que hemos empezado leyendo. Así que, hermanos, Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y esto pueda ser realidad para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias te damos porque hemos podido ver de tu palabra qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Señor, que podamos ir renovando nuestra mente con tu palabra, que tu palabra pueda ir purificando nuestros corazones, que tu palabra pueda hacer esa metamorfosis en nuestro corazón, donde el cual nosotros nos deleitamos en el Señor y podamos de esta manera agradarte a ti con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser. Señor, que esto pueda ser realidad de nosotros. Rogamos tu bendición sobre cada uno de los hermanos que en esta noche nos han escuchado tu palabra, para que esto también pueda ser realidad en cada uno de nuestras vidas. Señor, nos dejamos en tus manos, rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, por escucharme tanto tiempo. Que el Señor les bendiga.